Buenas tardes, buenos días, buenas noches a esta distinguida audiencia que nos acompaña en este 12º Congreso Internacional Virtual sobre las Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento. Gracias, doctora Ruth Mujica, CEO de la Organización Docentes 2.0, por invitarme a compartir con esta selecta audiencia unas reflexiones sobre lo que es la educación que todavía no es, pero que será. Sobre la educación que está por venir, pero que debe transcurrir cierto tiempo para confrontarla, para visualizarla, para verla, para vivir en ese tiempo, que es justamente la definición que la Real Academia Española da al término futuro. Bueno, y el futuro ha sido objeto siempre de estudios por parte de organismos internacionales como la UNESCO, como el Banco Mundial, como la Organización de la Cooperación de Desarrollo Económico, como el Plan de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la UNICEF, y también por organizaciones sectoriales particulares interesadas en la educación, como el Observatorio Profuturo, integrado precisamente por educadores en servicio, que han analizado este aspecto y han detectado o avisoran 5 grandes tendencias educativas encabezadas por la inteligencia artificial, por una ciudadanía global, obviamente por una ciudadanía digital en vista de la presencia de tantos avances tecnológicos y el uso de esa tecnología para reducir las brechas educativas entre naciones, para combatir las desigualdades entre ellas. Y también anuncia un perfil nuevo para los docentes, un nuevo perfil, un nuevo docente centrado fundamentalmente en el perfil profesional, pudiéramos decir en el perfil ocupacional. Igualmente, nosotros vemos en la revista Forbes, la revista española Forbes, que también adelanta unas tendencias en educación, nuevamente coincide con Profuturo en la presencia de la inteligencia artificial, el aprendizaje a distancia, la educación híbrida, la educación en línea, y esa educación proporcionada en muchas instituciones, no solo las que conocemos hasta ahora, las escuelas, las universidades, y en ellas haciendo uso de la realidad virtual, la realidad aumentada que conocemos. Y también avisora la necesidad de poseer habilidades interpersonales ante la presencia de una tecnología, vamos a decir, dura, representada por la metodología STEM. Cuando nosotros estamos en este mundo del siglo XXI y en esta era digital, el advenimiento de tantos avances tecnológicos, con Internet, que produjo la presencia de Internet, nosotros, bueno, debo confesar que me ayudé también con Gemini. Gemini, y le dije, bueno, por favor, hazme un resumen de todas esas tendencias que han avisorado estos distintos organismos y asociaciones. Y él rápidamente me produjo este resultado. ¿Cuál va a ser el accionar de la educación en el siglo XXI, quizás hacia el 2030, 2050, finales de este siglo? Bueno, uno va a haber una variabilidad. El cambio será lo que caracterice los tiempos por venir. Y con esa variabilidad, entonces estamos obligados a formar en la educación, ¿verdad?, nuevas habilidades que indudablemente incluirán las competencias digitales, pero también el desarrollo del pensamiento creativo y crítico en los estudiantes, ¿verdad?, porque será necesario desarrollar en ellos una capacidad de adaptación instantánea de acuerdo a la situación que confronte. Si esa es la situación de adaptabilidad, entonces nosotros también tenemos que pensar que la educación en el futuro será un traje a la medida de cada estudiante, de cada persona que acude a la escuela, vamos a utilizar ese término general, para continuar su formación. Y por lo tanto, dada esa variabilidad, también nadie podrá dar por terminada su educación cuando concluye un periodo de formación, sino que tendrá el aprendizaje
a lo largo de toda la vida, el aprendizaje permanente que estamos escuchando, porque además de eso, él tiene que aprender permanentemente para poder adaptarse a distintos contextos, porque la ciudadanía será global. Como educadora, cuando leo todas estas visiones futuristas, indudablemente me paseo por lo que ha sido el proceso o lo que es el proceso de planificación educativa y entonces voy al proceso pedagógico, al proceso andragógico, donde hay algunos términos que a veces los usamos indistintamente, pero que no son realmente igual. Comenzando por el término enseñanza. El término enseñanza es la interacción que se da entre dos o más personas en la cual una con mayor conocimiento, con mayor dominio, con mayor experiencia, agrega valor, le dice al otro de menor experiencia, de menor formación, todo lo que él ha aprendido, todo lo a donde él puede llegar, le agrega valor. Interacción entre dos o más personas. Otro término es el término instrucción. ¿Instrucción qué es? Bueno, instrucción es cuando proporcionamos información para que el estudiante la transforme en conocimiento y así pueda desarrollar habilidades y destrezas para realizar eficientemente una tarea, ¿verdad? Por ejemplo, para desempeñarse con eficiencia resolviendo problemas de su vida escolar, de su vida cotidiana y resolviendo los problemas propios, por ejemplo, de su formación profesional, los problemas que le surjan en la aplicación de toda esa información procesada, ¿verdad? En la solución de problemas propios de su hacer profesional. Indudablemente, cuando él lo hace, tanto en su vida cotidiana como en su vida profesional, nosotros decimos que él ha aprendido. ¿Por qué? Porque antes no sabía hacerlo y después de ese proceso de informativo y de reflexión y de aplicación en situaciones reales, él lo puede hacer. Y eso es lo que Robert Gagné dice que es aprendizaje, en palabras sencillas, poder hacer lo que antes no se podía. Pero hay un concepto que es más complejo y que los incluye a ellos, que es el concepto educación. Y acá debo señalar que educar es exclusivo del ser humano. Solo el ser humano se educa. Y a través de ese proceso de educación se prepara o es preparado, ¿verdad? Se prepara él y es preparado para desenvolverse eficientemente, asertivamente, con eficacia en el grupo social al cual él pertenece y con el cual él se identifica. Porque la educación va más allá de proveer información. La educación tiene que desarrollar la personalidad del individuo, la personalidad de ese estudiante. Y esa personalidad, esa educación que va a recibir, lo va a ayudar a forjar su carácter, su temperamento. Pero no solamente eso, sino que en ese proceso educativo él va a lograr apropiarse de los valores éticos y morales que caracterizan a la sociedad en la cual él se desenvuelve, a la comunidad en la cual él vive. Y esa educación vela no solamente por su integridad física como ser biológico, sino también por su integridad espiritual. O sea, la educación vela por la integridad física y espiritual del hombre. Tanto es así que nosotros podemos ver en esta lámina la definición de educación que tiene el filósofo, por ejemplo, Immanuel Kant. Y Kant, ¿qué dice? ¿Qué es la educación? ¿Qué es educar? Es desarrollar la perfección que se pueda alcanzar. ¿Quién? La persona, el ser humano. Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, también lo dice. ¿Qué es educar o qué es la educación? El secreto de la perfección humana. Estos dos puntos de vista que pudieran considerarse desde el punto de vista psicológico, Durkheim lo aclara el impacto de esa perfección en la vida social. Y entonces define educación como la acción que ejercen los adultos sobre los más jóvenes
para que puedan desenvolverse en el grupo social en el cual pertenecen, para que puedan preservar a ese grupo, pero también transformarlo cuando sea necesario. Y esto, ¿por qué es posible? Simplemente porque en la raíz etimológica del concepto educación encontramos dos posibilidades, dos fuerzas que pudieran considerarse contrarias, pero que son complementarias. La influencia edúcare, donde la concepción edúcare, donde la educación es influenciar, es alimentar, es nutrir, es ejercer desde afuera toda la influencia posible utilizando los insumos adecuados a la persona con la cual estamos interactuando. Y por el contrario, o también la educación a la vez es hacer surgir dentro de lo interno de la persona toda la potencialidad de lo que él tiene. Es extraer lo que está dentro de él, es hacerlo crecer, es, como dicen, incentivar que su ser como ser humano aflore. ¿Por qué? Bueno, porque solo el hombre es educable, ¿verdad? El hombre tiene lo que denomina educabilidad. ¿Y qué es la educabilidad? Bueno, es llevar a la persona desde lo que él es hasta llevarlo a lo máximo posible, a lo que él aspira o a lo que debe ser, a lo que está establecido, por ejemplo, en las políticas nacionales, el perfil de los egresados de un sistema escolar, ¿verdad? Es elevarlo a lo máximo como ser biológico, como ser espiritual que él es. Indudablemente que esa educabilidad y ese tránsito es logrado por el esfuerzo conjunto o a veces también aislado de organizaciones sociales, de instituciones digamos, no formal, a través de un sistema educativo no formal que está representado en los grupos de amigos, en los grupos religiosos, los grupos culturales, los grupos deportivos y indudablemente el grupo familiar al cual él pertenece, que lo educa también y se conoce como la educación asistemática porque no está normada, no está sujeta a reglas, reglamentos, leyes. Y también se complementa con la denominada educación sistemática, que esta sí es formal. Esta es la educación que nosotros conocemos en el ámbito escolar, una educación que tiene normas, una educación que tiene una orientación predefinida, una finalidad establecida inclusive en los documentos legales que rijan en el país, como son las cartas magnas, como son las leyes de educación. Esa educación sistemática es la que nosotros vemos que se produce en la escuela. ¿Qué podemos decir nosotros de la educación sistemática actual? Bueno, no voy a explicarlo, solo lo enuncio. Está caracterizado por la combinación de encuentros presenciales y virtuales. La familia está ausente en la formación de la persona. Hay un acceso ilimitado a la información. El doctor Google, el profesor Google consigue todo. ¿Y eso qué ocasiona? El estudiante electrónico, bueno, se encuentra que él estudia, ¿verdad? Vamos a decirlo así, entre comillas, con el menor esfuerzo reflexivo posible. ¿Qué además hay en esta educación sistemática? Bueno, individualizado fundamentalmente, busco mi información, hago mi tarea, la remito, hay un desapego por el otro, fundamentalmente en esos actores educativos principales protagónicos que son el educando y el educador. Hay ausencia del modelaje docente, los docentes hemos olvidado que somos un espejo en el cual se mira el estudiante. La afectividad inexistente. Bueno, somos capaces de decirle a un estudiante que no tiene electricidad o que se le dañó su equipo informático y decirle, bueno, usted vea cómo resuelve, pero usted tuvo que haber entregado la tarea. Hay una relación hombre-máquina que pudiéramos calificar de deshumanizada y hay un predominio del conocer y el hacer. Quiere decir
de la instrucción. Recordamos aquel término atrás. Hay un predominio de la instrucción por encima de la enseñanza y de la educación. Y por ello quizás la UNESCO siempre está preparando periódicamente conferencias para tratar qué es la educación. La última reunión, ¿verdad? Reimaginar nuestro futuro juntos, un nuevo contrato social, el informe Sail Work Study, que conocemos, ¿verdad? Que la idea central de ese informe es que debemos transformar la educación. Y transformar es transmutar, es convertirlo en algo distinto. Y formula 3 preguntas clave. ¿Qué debemos seguir haciendo? ¿Qué debemos dejar de hacer? ¿Y qué debemos reinventar de manera creativa? Las preguntas que seguir hacer, pues indudablemente me ubican en el presente. ¿Qué tenemos nosotros en el presente? Bueno, ya lo sabemos. Aquí esta agenda de hoy ha estado, como dije, un banquete pleno de las experiencias de los profesores, de los investigadores. Bueno, los recursos de las tecnologías de la información son utilizados como medios instruccionales, pero pregunto, ¿y se habla y se forma, se le dice a los estudiantes uso ético y moral de estos recursos? ¿Dónde queda la formación espiritual allí? Por el otro lado, la metodología STEM, por sus siglas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas en inglés, sí, desarrollan el pensamiento abstracto de la persona, pero le digo, lo educo para que ponga esas áreas al servicio y al cuidado del otro en un proceso de automatización, de taladrado de piezas. Sería correcto que el educando no califique, el educador no califique con la máxima nota a un estudiante que por iniciativa propia, porque no se lo ha dicho el docente, descuida la seguridad del operador ante una intromisión involuntaria o voluntaria de esta. Es una pregunta, ¿verdad? Allí. Y por otro lado, vemos con beneplácito que el IESAL UNESCO la UNESCO a nivel latinoamericano vive constantemente haciendo consultas. El 30 de mayo hizo una consulta a los jóvenes para empoderarlos hacia el futuro, porque los jóvenes son el futuro, ellos son los responsables de construir ese futuro. Hace 2 días recibí una información que decía que se había suscrito un convenio entre la IESAL y el grupo de estudiantes, un grupo de estudiantes, asociación de estudiantes, para trabajar sobre el cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible. Una tercera pregunta de la UNESCO ahorita, en ese nuevo contrato social, dice, ¿qué reinventar creativamente? Yo digo, después de 59 años en la docencia, 7 en educación básica, 52 en educación superior, educación universitaria en pregrado y posgrado, que tal vez no se trate de reinventar, sino de rescatar el verdadero sentido de la educación. La educación, como ya lo vimos, educar es formar integralmente a la persona, no solo en lo intelectual, en lo cognitivo, sino también en lo moral, en lo social, en lo emocional. Tenemos que ejercer una relación afectiva, moral, con sentimientos, ideales, con valores personales, valores sociales. Debemos buscar proporcionar información que sea transformada en conocimiento, en habilidades para la vida personal, para la vida profesional, para la vida ciudadana. Tenemos que lograr que aún con la tecnología los estudiantes participen activamente en actividades que tengan en las que se tengan que tomar decisiones comunitarias. Tenemos obligatoriamente en el futuro que formar ciudadanos comprometidos, líderes sociales. Debemos lograr que los estudiantes internalicen, estos jóvenes internalicen valores que están latentes en toda persona, esperando nada más que el educador lo haga emerger, como valores como la justicia, la solidaridad, la responsabilidad, el compromiso, el respeto, el amor. El proceso didáctico tiene que trascender lo instruccional del conocer y del hacer para centrarse más que todo en el convivir, en el respeto por el otro, en pensar en el otro, en el servicio del otro. Me formo no solo para mí, sino para mi formación sirve para los demás. Debo lograr que la persona actúe de manera responsable, de manera justa. ¿Qué debemos hacer? Rescatar el modelaje, la mentoría. Debemos actuar y no hablar de afectividad. Debemos trabajar en colaboración con todas las demás instancias sociales educadoras que referíamos en la educación sistemática. Y debemos incorporar a la familia
como instancia educadora primaria. En síntesis, tenemos que convertir la escuela en un espacio sistemático para encontrar soluciones innovadoras a los problemas que se encuentran en la vida cotidiana y en la vida profesional. Debemos fortalecer las habilidades de comunicación, de trabajo en equipo, la responsabilidad social y el compromiso cívico, que son perfectamente logrables con el uso de la tecnología. Si pensamos transformar, si queremos transformar la educación a través de ese nuevo contrato social, tenemos que educar en el valor social, servicio, como dijo la Madre Teresa de Calcuta: quien no vive para servir, no sirve para vivir. Tenemos que darle al estudiante las herramientas, internalizar en ellos los valores de que todo lo que aprendan no es solo para ellos, es también para su comunidad, para su grupo social. Y rescatar la familia, célula fundamental de la sociedad, en su función educadora. Y por último, debemos reivindicar la profesión docente, porque somos los educadores los que tenemos en nuestras manos el arma más poderosa para cambiar la educación, como lo expresó en un momento dado el expresidente surafricano Nelson Mandela. Y esa arma que nosotros tenemos la podemos direccionar, la podemos usar de la mejor manera, porque somos la persona con mayor experiencia, con mayor dominio, con mayor conocimiento, con mayor madurez para orientar, para enseñar a nuestros estudiantes. Yo asumo no solo la expresión de Mandela, sino del insigne educador venezolano Luis Beltrán Prieto Figueroa, cuando expresó, y lo cito: Venezuela será lo que sus maestros quieran que sea. Y yo cierro esta invitación que se me ha formulado en este congreso a decirle, compañeros docentes, porque el hecho de que ustedes estuvieran hoy en esta agenda de este congreso, hoy 28 de septiembre, significa que también están preocupados, pero más que preocupados, están ocupados por el futuro de la educación. Tenemos en nuestras manos el futuro de nuestras naciones. Asumo y termino diciendo: la educación del futuro será lo que sus educadores quieran que sea. Y como sé que queremos lo mejor para nuestros estudiantes, lo mejor para nuestros países, estoy segura que entre todos los educadores construiremos un futuro brillante, luminoso, esplendoroso para nuestras respectivas naciones. Que Dios y la Virgen nos acompañen en tan magna tarea. Y gracias a ustedes por escucharme.